nosotros analizamos en este contexto, digamos, a esta altura del año, generalmente el productor se encuentra con la decisión de qué hacer con parte de su cosecha, porque gran parte la liquida, digamos, al momento de cosechar para cubrir la parte del financiamiento que le dieron, el canje por insumos. O sea, es una realidad de la producción agropecuaria que gran parte de lo que siembra el productor lo hace financiado, porque verdaderamente es un costo alto y por eso es una actividad también tan riesgosa, ¿no? Uno pone en juego mucho capital, muchas veces incluso no tiene ese capital para hacer todo eso, recibe préstamos ya sea de bancos o de empresas que venden insumos. Entonces cuando llega la cosecha generalmente se arregla, digamos, todo ese stock de deuda que tiene el productor, vende parte de su cosecha, entrega en canje lo que había sacado y le queda el resto para administrarse en lo que queda del año, para todos los gastos personales y familiares que tiene, los gastos operativos de personal también, o sea, porque después, bueno, va teniendo los gastos mes a mes de que tiene cualquier tipo de empresa, asesoramiento contable, no sé, puede ser también nuevas compras de insumo, arreglar un tractor que se le rompió cuando estaba haciendo una tarea. O sea, el productor agropecuario no es que solamente siembra, sino que por ahí sabe tener otro tipo de producciones. Entonces es como que se tiene que ir administrando a lo largo del año con esa cosecha, con esa producción que tuvo. Entonces, bueno, generalmente llega a esta altura y está como en juego esa decisión de vender un poco más, un poco menos. Y ante las restricciones que hay hoy en día en el mercado de cambio y la gran incertidumbre que hay, digamos, el productor no puede vender y pasarse a dólares, digamos, para luego ir vendiendo o sacar una parte para decir, bueno, esto es parte del ahorro de la campaña, porque también eso, o sea, la actividad agropecuaria tiene la cuestión del clima, o sea, y lo hemos visto en los últimos años. Hay veces que tenés un año que tenés exceso de agua y podés perder parte de la producción, o una sequía y perdés parte de la producción. Entonces no es que lo que te quedó en la mano es ganancia, muchas veces parte de eso lo tenés que separar para una previsión de una campaña que te vaya mal. Entonces, bueno, ¿qué hace el productor en un contexto donde si vende hoy en día la tonelada de soja puesta en Rosario cotiza alrededor de $270 la tonelada? Sin embargo, si vende eso y va al mercado de cambio, los bancos no le venden por las restricciones cambiarias y tienen que acceder a lo que se llama el dólar MEP, que es a través de operaciones bursátiles, que tiene una cotización en torno a los 140 pesos. De esa manera, a él le liquidan a un tipo de cambio en torno a los 78 pesos, pero después termina comprando en 140. Entonces, de esa tonelada que le cotizaba 270, ahora la cobra prácticamente a un 55% del valor. Entonces, digamos, no hay número que cierre de esa forma, o sea, es ir a perder dinero o terminar, digamos, rifando el fruto de su trabajo. Entonces, por ejemplo, si después en una campaña le va mal y tiene que salir a comprar insumos, los insumos están en dólares, entonces y los va a tener que pagar a precio dólar. Entonces, bueno, nosotros analizamos qué puede hacer ese productor que decida vender para no quedarse en pesos, porque también si te quedas en pesos te come la inflación. Es como que estás siempre viendo de dónde te van a pegar el hachazo. Entonces, bueno, nosotros vemos que puede comprar maquinaria agrícola porque los precios dentro de todo de los granos han mejorado respecto al año anterior y el precio de la maquinaria dentro de todo se ha mantenido, digamos, no dio grandes saltos, entonces ha mejorado un poco el poder de compra, pero sobre todo lo que viene muy rezagado son los inmuebles, por todo lo que viene aconteciendo en el mercado inmobiliario y en la economía en general. Es un sector que viene muy golpeado también por las restricciones cambiarias. Sucede que tradicionalmente el valor de los inmuebles está atado al dólar, o sea, no del argentino, ya piensa en dólares, y cuando surge un mercado paralelo como el blue y estas restricciones a la compra de dólares, cuesta ponerse de acuerdo entre el comprador y el vendedor de la casa, ¿no? En
a qué tipo de cambio, cuál es el valor de referencia. Si lo evalúas al precio que siempre tuvo la casa, al dólar blue, te queda carísimo y no se vende. Entonces, y bueno, y por toda la coyuntura económica que venimos atravesando desde el año 2018 y este año con el COVID, peor imposible, es un mercado que viene muy paralizado y entonces los valores de los inmuebles se han quedado muchísimo respecto a, por ejemplo, los bienes de consumo masivo, que eso se sigue moviendo y que se ha actualizado en línea con la inflación, mientras que los inmuebles no. Entonces, hoy nosotros haciendo una relación respecto a cuánta soja, maíz o trigo necesitas vender para hacer una casa en Córdoba, que también es extensible al resto de la provincia porque es una realidad transversal, se necesita un 60% menos que el histórico para poder hacer una casa de 130 metros. Es decir, es una relación muy favorable que si el productor tuvo un diferencial que decide, bueno, ¿en qué lo puedo invertir? Que mantenga el valor y tal vez en un horizonte temporal de 3 a 5 años la economía tenga un proceso de recuperación y pueda, en algún momento va a ajustar el valor de las propiedades nuevamente al alza, no sé si en una proporción como para volver a la relación histórica, pero por lo menos recortar un poco ese 60% que la vez pasada. Entonces, bueno, ahí vemos una oportunidad de inversión. Por ejemplo, en los insumos, el productor no puede comprar el 100% de lo que necesita para la campaña porque no sabe si va a ser finalmente qué proporción de soja o maíz. Tiene una idea, pero lo termina ajustando ya prácticamente sobre el final de la siembra y también porque no sabe cómo va a ser el año climático, qué plagas pueden aparecer, qué enfermedades del cultivo y se necesitan distintos tipos de insumos. Entonces puede adelantar la compra. Y además tampoco se puede pasar de rosca porque se queda sin capital de trabajo, digamos. Entonces después necesita que le presten dinero, o sea. Entonces, aparte a esta altura del año, esa decisión ya fue tomada. O sea, y por cómo venía el año, los productores, digamos, ya hicieron esa decisión. Entonces, lo que queda por ver es si venden, ¿qué hacen? Entonces, nosotros en realidad lo que nosotros recomendamos en el informe es no vender. O sea, porque tenés una posición de liquidez con el grano que lo que nosotros decimos es, bueno, anda vendiendo a medida que necesitas para cubrir los gastos que sean necesarios y no tener algún problema. Obviamente que siempre está el riesgo del zarpazo del gobierno, ¿no? Porque al estar siempre tan necesitados de recursos, uno nunca sabe con qué van a salir. Pero bueno, si opta por hacer alguna venta, por lo menos tener visto cuáles son sus alternativas y en dónde puede tener un diferencial. Después, otra cuestión es trabajar desde el plano comercial y financiero con estrategias, lo que llaman las estrategias de cobertura flexible. Ir al mercado de futuros y opciones, hoy en día sobre todo con opciones, una opción de venta para fijar un piso y si el precio sube porque tenemos riesgo de sequía, un año niña, que pueda haber algún fallo productivo que haga que los precios suban, entonces por lo menos fijar un precio de venta, no comprometer mercadería y de esa manera poder captar una suba en caso de que se dé, o si necesita estar medio ajustado de lo financiero, hacer una venta forward y comprar un call. Entonces, si bien compromete la mercadería, después si sube el precio, tienen la posibilidad como de captar esa alza. Y también hay instrumentos como fondos comunes de inversión que son dollar link, digamos, están atados a la cotización del dólar, pero se compran en pesos y pagan amortizaciones e intereses en pesos, atado al dólar. Entonces es como que de esa manera el productor se mantiene en una posición de liquidez en pesos y digamos, tiene para ir pagando sueldos, digamos, y no queda desprotegido ante una devaluación y también tiene un rendimiento en intereses sobre ese dinero. Entonces, bueno, son distintas alternativas, incluso ahora con el tema de esta baja de retenciones anunciada por el gobierno, que la verdad que es exigua, digamos, y no es
determinante para tomar una decisión, porque ante una campaña con este riesgo climático, digamos, es un riesgo vender ahora y si luego sube el precio. Por ejemplo, si vos tenés fijado pago de alquiler a cosecha, te va a subir el alquiler porque, digamos, va a subir el precio. Entonces, obviamente, a menos que vos lo canceles entregando los quintales. Pero si no los cosechás, ahí va a tener un problema, digamos. Entonces, bueno, es como que tiene sus riesgos. Nosotros vemos que, por ejemplo, para la compra de terneros para invernada, el ternero está prácticamente en línea con el promedio histórico, pese que esta suba de precio que hubo en los últimos 30 días, está como una relación pareja respecto al histórico, y además, por la suba de precios del maíz, la ganadería, los márgenes económicos de rentabilidad se han reducido muchísimo o incluso están en terreno negativo, o sea, no conviene hacer esa conversión. Y después, peor todavía en la ganadería para tambo, la compra de una vaquillona holando preñada está cara en términos históricos, como entre un 15 y un 20% más cara que el histórico, y además también, o sea, el precio de la leche ha ajustado 20% el último año, contra una inflación del 45, de 50, y el maíz con esta suba de precio que tuvo, o sea, les borra la rentabilidad. Entonces, hoy en día no es el mejor, digamos, está caro comprar los terneros o la vaca y después la rentabilidad que tenés sobre eso es bajísima. Entonces, por eso nosotros la opción como decir, bueno, para invertir y resguardarse, lo que vemos como oportunidades es un inmueble, es decir, hacer un inmueble para un horizonte de tiempo de 3 a 5 años, que esperando una posible recuperación de la economía, que recemos que en algún momento ocurra, como para decir, bueno, tuve un refugio de valor y a la vez tuve una rentabilidad que luego, si vendo el inmueble, recupero y gano un poco. Pero en el resto de las actividades, te diría en la maquinaria, que también mejoró un poco, porque es algo que vos, digamos, seguís utilizando en tu producción y te vuelve por ahí más productivo. Entonces, bueno, es algo que ayuda a volverse más competitivo y luego tener mejores rendimientos